veo que tienen ganas, pues un fuerte aplauso al Rey de Gloria esta mañana. All right, Pastor. You ready? Okay. Mire, Mason, habla con tu gente, mire, hermano. No sé, el espíritu de Mirense. And we are live. Sean bienvenidos todos a la iglesia Capilla Calvario. Soy su hermano, Pastor Dino Suazo, aquí como hermano Connor, que va a estar traduciendo al inglés. Traemos una palabra motivadora, fortaleciente a tu vida para el día de hoy. Good morning. We want to welcome everyone that's tuned in to Facebook Live. This is Calvary Chapel here in Roatan, Bay Island of Honduras. I am Dino Suazo, the pastor, alongside with the translator, Jamie Connor, and we come to motivate you with words and give you strength. Abriendo con el tema, ¿alguna vez escuchaste aquel verso famoso que dice, o la frase que siempre la gente dice, todas las cosas me sirven para bien? So, has everybody heard the phrase that everything that happens works out for the good? Pero si van al texto bíblico Romanos capítulo 8, verso 28, dice, sabemos, dando esa frase diciendo, tenemos conocimiento, tenemos pruebas, evidencias, comunión con Dios. But if we go to biblical text, we find in Romans that we have evidence from God. We have trust, we have faith. Sabemos a los que aman a Dios. No emoción, sino relación a los que aman a Dios. And we know that those who love God, not just emotion, but through relation, Todas las cosas les ayuda a bien. everything is helped for the good. Ejemplo, José fue vendido por sus hermanos. Example, Joseph was sold by his brothers. La mujer de Potifar quiso acostarse con él y como no quiso pecar contra Dios, ella lo acusó y lo metieron en prisión. And the wife of Potiphar wanted to trick him, but how he was fearful of God, he wanted to do the correct and did not fall into her trap. Pero todo lo que ellos quisieron para mal, Dios lo usó para bien. But everything that they used that was bad, God took it and used it for the good. Ojo a esto, José era llamado por Dios, significa había un propósito en ese varón de parte de Dios. And we see that Joseph had a purpose from God. Y lo que ocurre es que José, Dios lo usa para salvar a naciones del mundo entero. And what we see that through Joseph, God used him to save nations throughout the whole world. Dice la escritura de la boca de José, dijo esto, lo que ustedes desearon para mal, Dios lo usó para bien. And out of Joseph's mouth, it said, what you had wished for bad, God used for good. Entonces lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, viendo la historia del apóstol Pablo, es la actitud del creyente que ama a Dios en medio del proceso, tiene una actitud positiva. And so what we see here when we go into our studies today with Paul, that he has a positive attitude. Una actitud de permanecer en santidad como hizo José. No se quiso meter con la mujer de su prójimo. And he wanted to persevere in holiness. Como la actitud que vemos en la vida de Esteban cuando la apedrearon, él dijo, Padre, no tengas esta culpa contra ellos. La actitud. And just like the attitude with Stephen, when he was stoned, he said, Father, do not hold this against them. Como me decía la hermana, hoy en la mañana, nuestra hermana que dijo que ha estado enferma, la hermana Doris, con tos, pero dijo, esta mañana yo voy a ir a la iglesia. Significa, no le importaba la tos, ella vino al culto. Levanta su mano, hermana, por favor. Ahí está. Dale un aplauso a Dios. Just like one of our sisters, she was ill with the flu, but she said, I may have the flu, but I will still go and present myself to God. El creyente que ama a Dios va a perseverar en medio de cualquier batalla. So the believer who loves God will always persevere no matter what circumstance. Y eso va a ser donde vamos a estar estudiando, viendo la actitud del apóstol Pablo en medio de prisión, desprecio, falso testimonio,
Eso es lo que nos toca para hoy. Oremos y comencemos, por favor. Let's pray so that we can go down into our story. Padre, háblanos a través de tu palabra hoy. Father, we ask that you speak to us through your word En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen. Amen. Pastor Mason, listo. En este primer bosquejo estaremos haciendo lectura en el libro de Hechos capítulo 23, versos 23 al 30. We're going to be reading from chapter 23, verses 23 all the way to 30. Y llamando a 2 centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Vemos en este primer bosquejo que el tribuno hace algo muy inteligente. So we see in this first section that the The authority, the Roman authority makes a good decision. decision. Él no le contó a nadie lo que le iba a hacer. He didn't tell anybody what they were going to do. Él silenciosamente llamó a los otros trabajadores, autoridades, y les dijo, mire, hay que mover este varón. He called silently other individuals and he explained to them what was happening. Acuérdense que gracias al sobrino del hermano, el sobrino de Pablo, Pablo fue rescatado de un complot que iba a ocurrir allá en Jerusalén. And remember last Sunday, thanks to the nephew of Paul, he was rescued from a plot that they had against him. Centurión son personas que tienen como 100 hombres bajo sus autoridades. Centurions are people who have around 100 soldiers under their authority. ¿Cuántas policías necesitamos para mover un reo? So, how many police officers do they need to move a king? Vea usted que si lees la carta que mandó el tribuno, si lo leemos, dice el mismo autoridad policial, dice, no hallamos nada por cual este hombre debe estar preso o digno de muerte. So if we read the letter that was written by the centurion, we see that they couldn't find anything to accuse this man of death for. Entonces, imagínense ustedes que te llevan un familiar suyo que es inocente y viene la cobra, viene la policía de la comunidad, vienen todas las autoridades navales para llevar a tu familiar. ¿Qué va a pensar usted? So what would you think if you had a certain family member that all of a sudden the police officers, the city police, and even national army members came to take him? Pero lo que vemos en estos bosquejos es de que Dios tiene el total control. What we see here in this is that God has all control. Sí, falsamente es acusado, sí quieren matarlo, pero Dios tiene el control. I mean, yes, they falsely accused him, and yes, they plotted to kill him, but God has control. Hace tiempo atrás los romanos
Mataron al Señor Jesucristo, pero ahora aquí están sirviendo al Señor Jesucristo, llevando a su siervo a la dirección que Dios quiere que vaya. And when we see a time back, we see the same Romans who crucified the Lord Jesus, but here we see now that they are working for him. Me gusta cómo el tribuno se relata su carta diciendo al siervo, a Félix, Félix, yo lo mando a usted porque aquí que tiene un complot, pero él no es culpable de ningún delito. I like that the letter that they wrote to Felix saying that, we sent him to you because here we can't find anything to accuse him of. We don't see him guilty. And of course, they have a plot against him to kill him. Pastor, ¿y por qué Dios lo permite? Acuérdense en el verso 11 del capítulo 23. Jesús dijo, tenga ánimo, usted va a ir a testificar a Roma. You may ask, well, why does God allow this? But remember in chapter 11, he said, Chapter 23, verse 11. Chapter 23, verse 11, he told him was to have animal because he will send him to Rome to testify. La actitud que tú y yo debemos tener, retomando de esta historia, de este pequeño bosquejo, es esta, anótanlo. Creer en las promesas o la palabra del Señor. So the attitude that we need here is to believe in the promises or in the word of God. Acuérdense que Jesús le dijo a Ananías en el capítulo 9, si quieren anotarlo, verso 15 del libro de Hechos, este me va a ser testigo en Jerusalén, va a ser testigo ante gobernantes y reyes. Well, remember when Jesus Christ spoke to Ananias about Paul, telling him that this man will be witness and testify to kings and other nations. Pablo iba a ser testigo ante gentiles, gobernantes y reyes y judíos. That Paul would be a witness before Gentiles, governors, and kings, and Jews. Si Dios dijo que va a hacer algo, lo cumple, hermanos. And if God said he's going to do something, Entonces mi He actitud es, ¿por qué me voy a molestar con mis vecinos si Dios ya dijo, voy a confiar en el Señor? so our attitude here is we must learn to trust in him. Déjase ir en la corriente, hermano, cuando Dios está haciendo algo. When God is doing something in your life, you must go with the current. Una de las otras actitudes que usted tiene que tener es tener paz en medio de las circunstancias. And another attitude that we need is to have peace in the middle of the circumstance. Pablo está tranquilo. And we see that Paul, he's La hora novena, la hora era como las 9 de la noche cuando movieron a Pablo con 470 autoridades. So we see around the 9th hour, which is around in the nighttime, Paul is accompanied by around 470 soldiers. Lo llevan como a caballo, hermanos. Lo llevan a caballo. They carry him on horse. Eso me recuerda a la venida de Jesucristo. And it reminds me of the coming of Jesus Christ. Cuando la iglesia vamos a volver montados en caballo con el Señor. When the church will come on horses with the Lord. Entonces, cerrando este bosquejo, ¿qué actitud usted debe tener en medio de las dificultades? Confiar en las promesas del Señor. So to close this section, we see that the attitude that we need is to trust in the promises of God. Avancemos, pastor, por favor. Let's continue. En este siguiente bosquejo estaremos haciendo lectura del libro de Hechos capítulo 23, versos del 31 al 35. Y entrando en el capítulo 24, estaremos haciendo lectura del verso 1 al verso 9. We're going to be reading from chapter 23, verses 31 all the way to 35, and then we're going to dive into chapter 24, verses 1 to 9. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo:
te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Wow. ¿Han escuchado cuando dicen de la fridera a las brasas? So have you heard the saying when it says, out of the frying pot into the coal? ¿Cómo es posible que todo lo que está viviendo Pablo tiene que ver con el plan de Dios? ¿Cómo es posible que todo lo que está viviendo el apóstol Pablo tiene que ver con el plan de Dios? So how is it possible that everything that Paul is going through has to do with the plan of God? Hermano, tú y yo podemos desubicarnos cuando estamos en medio del fuego. Like us, we might find it difficult when we're in the midst of fire. Cuando llegó el recibo de Reco, el recibo del agua, el recibo del colegio, todos los recibos llegaron en un solo día. When all of our bill receipts reach on the same day. Y por lo demás te llaman. ¡Ring! Habla aquí de la enfermera, fíjese, doctor, señora que tiene cáncer. And then all of a sudden we may receive a call saying, this is your doctor and you actually have cancer. Vemos que Pablo llega a Cesarea, que es el lugar capital donde estaba gobernando sobre Judea, gobernaba sobre ese lugar, y Félix es el gobernador. So we see that Paul reaches to Caesarea, which is the capital of that area where the Roman Empire was ruling, and Felix is the one who's ruling at the moment. Para que este hombre tomara decisión sobre la vida de Pablo. So that this man could make a decision of the life of Paul. Hermano, no importa, la vida tiene dificultades, sea como sea, tenemos dificultades en esta vida. In this life, there will always be difficulties. Pero es mejor vivir las dificultades con Dios. But it's best to live in difficulties for God. Yo quiero que ustedes analicen la actitud de Pablo, porque no sé hasta dónde, a veces uno dice, pastor, ya no aguanto más, pastor, ya llegó hasta la coronilla. So me and you may not be able to have this attitude or reach, you may say, I can't take it anymore. But I want you to analyze Paul's attitude. Capítulo 3, primera de Pedro dice de que cuando te toca presentar defensa, sea manso y reverente, con reverencia, y hable de Cristo, de tu fe. Cuando te toca presentar defensa, sea manso y sea reverente. So when we have to present to defend the faith, we must be humble and meek Y con buena conciencia. and with a good consciousness. Significa para que la gente si nos acusan, que sea falsa, que sea por falsedad, que no sea por una verdad. Which means like if you've
been accused by the people, let it be for something false and not for something true. Pablo ya estuvo allá en el concilio en Jerusalén, los judíos estuvieron preguntándole y casi lo mataron ahí. So we see Paul was in Jerusalem where the Jews, they were questioning him and they almost killed him there as well. Ahora 5 días después, ahora en Cesarea, delante del gobernador Félix, trajeron un mediador como un abogado, alguien que intercediera por los judíos, el sumo sacerdote, y lo que ocurre es que este hombre comienza como a besar los pies del gobernador. Mire, mi excelentísimo señor. So we see 5 days later in Caesarea, during the trial, this man arrived almost like a lawyer for the Jews, and he began to kiss the feet of the governor Felix. En la forma que él hablaba. Pero le dice, ese Pablo, él es una plaga. But he says this Paul, he's a pestilence. ¿Hasta dónde usted puede soportar? So I ask, how far, how much can you take? Pero hermanos, tenemos que ver la actitud de Pablo ante toda esta falsedad de parte de los judíos. But we need to analyze Paul's attitude despite all this false works. Revisando capítulo 18, se recuerda que cuando llevaban a Pablo, llevaban a los cristianos ante el gobernante allá en aquel lugar, no me recuerdo el nombre, y llevaron, el gobernante dice, miren, váyanse de aquí con todo eso. Cuando se trata del camino, significa de esas palabrerías, cuando se trata de cosas cristianas, cosas de Dios, eso arréglense entre ustedes. Significa Roma no tenía nada que ver cuando se trata de las cosas religiosas. So remember the time when Paul was carried in front of the council as well, and a couple chapters back when they said, no, if it's about your laws, do not bring it here. Yeah, when it's about religious programs or whatever, you guys judge that. Roma no tenía nada que juzgar aquí, pero con todo esto, el que tiene la autoridad máxima, ¿quién es? Dios. Dios tiene. But despite all this, God still has the power and the control of everything. Ya sabemos que Pablo es inocente, igual que nuestro Jesús. Lo culparon, pero el Señor era inocente. And we know that Paul is innocent, just like our Lord Jesus. They accuse him, but we know he's innocent. ¿Se recuerdan que el tema es que todas las cosas ayudan para bien? Do you remember that the topic is everything is used for the good? Dice la Biblia que el justo tomó lugar de pecadores para que todos fueran justos a través de él, y eso es, todo obró para bien. So remember the scripture says that the just was changed to sin. Take the place of the sinner. Y ese justo es Cristo. And that just person was Christ. Merecía él, pero ese era el propósito, que Cristo sufriera para que tú y yo esta mañana recibiéramos la salvación. Did he deserve that? But that was the purpose, that he would take our sins so that we can be saved now. Entonces, todo lo que Dios está haciendo es tal como Tertuliano, el que es el orador que va a hablar a favor, que está hablando a favor del sumo sacerdote, y tal como el sumo sacerdote, Dios está permitiendo que él vuelva a escuchar el mensaje que salva al alma del hombre. ¿Se dan cuenta cómo Dios tenía todo planeado? Ese bebé que acaba de nacer, que lo presentamos Joel esta mañana, es que Dios una otra vez te ha traído para que escuches sobre su hijo. So we see that even the Jews sent their lawyer, Tertullus, but at the end God still had the control, because he's getting one more opportunity to hear the testimony of Jesus Christ. También a Félix, que es el gobernador. And also Felix, who is the governor. Félix viene de feliz.
Significa que cuando él nació le pusieron Félix, significa feliz. Un niño, felicidad. Felix comes from the word happy. Happy. In Spanish it's feliz, but in English we translate it to happy. Pero no importa qué nombre te pusieron. Si a un niño le ponen Jesús y al otro le pusieron Satanás, y cuando Satanás muere, murió con Cristo, él se va al cielo, y el que Jesús, que le pusieron Jesús, aunque significa Jehová salva, pero a qué le dice Satanás y él se arrepiente y recibe el evangelio, él será salvo. Amen. No es el nombre con que naciste, es que la decisión que hiciste antes de morir. And it's not the names that we receive, it's the decision that we made before we die. Porque mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Because it's better the day of death than that of birth. Judas tenía un nombre hermoso. Si vayan a buscar qué significa Judas, era hermoso. Pero hermano, Judas murió sin Cristo. And Judas had a beautiful name. If we look up the meaning of his name, you'd understand. But he died without Christ. Tertuliano necesitaba escuchar sobre Jesús. We see that Tertullus needs to hear witness of Christ. Y él, como mira el evangelio, plaga. And because Paul was a leader of the gospel, he was called a pestilence. Vamos a ver cómo Pablo se defiende de todas estas acusaciones falsas. Quiero que vemos la actitud que debe tener el creyente. Pueden anotarlo, 1 de Pedro capítulo 3, verso 15 al 17. Pueden ir hasta el 18, que nos enseñará sobre, debo presentar mi defensa con mansedumbre. Vamos a ver si Pablo tiene ese mansedumbre, ser manso. A ver si tiene reverencia, significa no es un relajo para, no, mira acá, no. Con reverencia. Vamos a ver si Pablo tiene eso. Let's see how Paul stands up to defend the faith. En este siguiente bosquejo haremos lectura a los versos 10 al 21. In these next verses we're going to be reading from verse 10 to verse 21. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas fueron escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Wow. ¿Vieron la actitud de Pablo? Pablo, con reverencia ante las autoridades. So do we see Paul's attitude with order in front of the authorities? Pablo más adelante, Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 13, pueden anotarlo. Esto va para todos los que están manejando, tienen carro. Dice, sujétense todos a la autoridad delegada. Submit all to authorities.
Chapter 13, the book of Romans. The letter to Romans. Acuérdense, Pablo tenía respeto hacia las autoridades, tal como terrenales que son, tenía sujeción a las autoridades terrenales, puesto por Dios en todas las áreas. So we see that Paul respected the law enforcers, even the ones of the earth and ones that God established. ¿Se recuerdan que en el capítulo 23, en el verso 2, cuando Pablo hablaba de su buena conciencia y le mandaron a bofetear en la boca? So remember in a couple chapters back when Paul revealed something to the Jews and they slapped him in the mouth? Y Pablo dijo, que Dios te golpea a ti, pared blanqueada. And Paul said, may God smite you, you whitewashed wall. Pero cuando dijeron a Pablo, mira, le estás hablando al sumo sacerdote, mira la actitud de Pablo. But when he was informed that he was speaking to the high priest, we see his attitude. Pablo dijo, tiene razón, hermano, no se habla mal de un príncipe de tu nación, no se hablará mal, no se puede maldecir. And he said, you're right, you cannot speak bad of, No podemos high faltarle priest. respeto a las autoridades. you cannot disrespect the authority. ¿Y por qué me está deteniendo a mí, policía? Tenga mansedumbre y reverencia. ¿En qué le puedo servir? So what we see here is that he was meek and mild. Siempre cuando salimos y veo que algo que tienen los midenses, cuando vamos y hay policía en el camino, bajan la velocidad y bajan el vidrio. Y si yo ando calvo, ahí me miran el calvado. Bajan la velocidad. Y oficiales, ¿cómo están? Hermano, Pablo tenía mansedumbre y reverencia para poder responder. So we see that Paul was meek and had order when it came to responding. Rápidamente, algo que recogí que me gustó de este estudio es de que se va a repetir muchas veces la palabra el camino. Something that caught my attention is that the word, the way or the path, is repeated a lot. El camino significa que cuando Jesús dijo yo soy el camino, a esta secta estaban bombardeando, tertuliando, diciendo ese camino. The way means when Jesus Christ said, I am the way, this sect is what they're talking about. Y ese camino Pablo va a defender. And this way, this path is what Paul is defending. Hermano, cuando se trata de defender, entonces la palabra camino ya saben que es Cristo Jesús. So we know the word way is Christ. Era más famoso que la palabra cristiano en la antigüedad. Era más famoso la palabra camino que cristiano en la antigüedad. And in those times, it was more, the word way or path was more famous than the word Christian. Y vemos que Pablo dice, por este camino que me juzgan a mí, yo sirvo a mi Dios. Hermano, no sé si lo entendieron. No hay otra forma de servir a Dios sino solo a través de Cristo. So Paul says, this path that I walk, they judge me, but I serve God. Solo a través de Cristo puedo llegar a Dios. And only through Christ can we reach to God. No hay otra salvación. Entonces, pongan atención. En este momento, él está con reverencia y respeto, está dando su defensa acerca de su amor, de su relación con Dios, su amor por Cristo. So we see that he is revealing to them his love for Christ, for his love to God. Y las acusaciones que le están poniendo, cómo él se defiende, no alzando locamente su voz, le está diciendo claramente punto por punto, de manera que los romanos tenían establecido, cualquiera que te acusaba tenía que traer defensa, tenía que traer a alguien para poder acusarte, las evidencias. And so the Romans established that
in order to accuse him of things, they had to bring somebody to be the accuser. Y vemos que los judíos no tenían ninguna de las personas que habían dicho estas cosas de Pablo presente. And they see that the Jewish people did not have anybody present at that moment to do so. Vaya, usted dirá, pastor, cerramos esta enseñanza ya porque Pablo es un hombre libre, es un hombre inocente, pero eso no era el plan de Dios. So you may say, well, pastor, let's just cut this jurisdiction off because Paul is an innocent man, he's free. But that was not the plan of God. Pastor, ¿y cómo es posible pues que acaso estar en prisión es algo bueno? You may question it as well, being in prison is something good? José no cuestionó los planes de Dios. See that Joseph did not question God's plans. Jonás sí cuestionó los planes de Dios. Jonas did. Y Dios usó el sacrificio de Jonás para dejarnos la historia que hay que ser misericordiosos. And we see that God used circumstances of Jonas to remind us. Pastor Dino, si yo no permito que caigas preso aunque sos inocente, ¿quién le va a hablar a las autoridades de Honduras? So you may say, if God doesn't allow us to drop jail innocently, well, who will speak to the country? Si no permito que un montón de ustedes, dice el Señor, caigan enfermos y caigan en hospital y lleven a Tegucigalpa, ¿quién le hablará a los doctores de Tegucigalpa? You may say, well, God allows you to drop sick and have to travel to the mainland, but then who will testify to the doctors? Pablo está ahí porque Dios ya lo había escogido con su propósito y Pablo nos muestra que él ama a Dios. We see that Paul is here in this situation because God has him there. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. And those who love God, everything will be used for good. Hermano, muchas veces obedecer a Dios requiere la muerte. Esteban murió obedeciendo a Dios. Brothers and sisters, many times to serve God means death. Stephen served and he died. Pero Esteban, con su testimonio, salvó a Saulo. But with Stephen and his testimony saved Saul. Porque Saulo siempre menciona a este joven Esteban. Because Paul always uses that experience in his sermons. También Esteban miró a Jesucristo a la diestra del trono antes de morir. And Stephen saw Jesus Christ in the right hand of the throne. Y Jesús lo recibió a él. And Jesus received him. Hermanos, no huyamos cuando estamos en el proceso. Nuestro sufrimiento, tal que no sea, que sea veraz, significa de que usted robó y te están acusando por robar y es verdad. Ahora sí hay que recibir lo malo, pero si estás pasando cosas malas injustamente por justicia, vale la pena sufrirlo por amor al Señor. So if you are going through things unjustly and being innocent, it's something that is worthwhile for Jesus Christ. Pablo se defendió con mansedumbre y con reverencia. So we see Paul defended himself with meekness and order. ¿Y saben cuál es lo hermoso aquí? Que Pablo vuelve a repetir una y otra vez el mensaje del Señor. Muchas veces nos cansamos de hablar de lo mismo. Cuando estamos agotados no queremos hablar nada del Señor. Es cuando más debemos seguir serenos y predicando y hablando de Cristo. We see that Paul uses Jesus Christ over and over and over. Avancemos, por favor, pastor. En este último bosquejo estaremos leyendo desde el verso 22 hasta el verso 27. We're going to be finishing up chapter 24, verses 22 all the way to 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venirle a él.
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a enfocarnos en Félix por este momento, para cerrar. So we're going to focus a little bit on Felix. Félix era un hombre que, no sé si han escuchado, le han dicho, siempre está dejando las cosas para mañana. En inglés decimos tomorrow man. Mañana. So Felix was known as a man of tomorrow man, almost like a procrastinator. No sé si la palabra en español, miren, se me ayuda, posponiendo las cosas. Porque él dice, ok, detengamos el juicio hasta que venga el tribuno, y van a ver que el tribuno nunca va a llegar. So he says, well, we're going to stop the case until the other authorities arrive. Muchas veces escuchamos el Evangelio y cuando tú y yo ponemos algo para después, se vuelve un hábito en nuestro vocabulario, en nuestra mente, y eso se vuelve como un patrón. So many times when we're listening or reading the gospel and we put things for later, it turns into a pattern, almost like a habit. De repente, ¿lo han visto con las mujeres cuando están cocinando? Las mujeres que tienen bebé pueden hacer 3 cosas al mismo tiempo. Están con el bebé aquí, están haciendo otra cosa sin estar viendo. Porque de tanto hacerlo, ya su cerebro ya se acostumbró al patrón. Just like women, when we see that they're in the kitchen, they're probably holding the child and cooking and doing other things at once, they're able to do this because they're used to doing it. Félix escuchó el mensaje ese primer día. Después, Pablo, él llama a Pablo. ¿Sabe por qué llama a Pablo? Porque él escuchó que Pablo llevó dinero para dar al pueblo. Y dice, a los pobres, ¿va? Yo soy pobre también, a mí me dé algo, papá. So Felix heard the first when Paul stood up to defend himself. And he calls him later. When Paul bring finance to give to the poor to Jerusalem, so Felix decided, well, I'm poor too, let him give me some of that money. Entonces, Félix manda a llamar con Drusila, que es su esposa judía, y ambos escuchan sobre el Evangelio de Jesús, sobre Jesucristo, el camino. So when the other authority with his wife arrives, both of them hear the testimony of Jesus Christ. Escuchó sobre justicia, escuchó sobre dominio propio y el juicio venidero. So they heard of Justice, they heard of self-control, and they heard of the, what was that? Judgment Day. Judgment Day. ¿Saben que en el día del juicio, eso fue, cuando él escuchó eso, fue sacudido por el Espíritu de Dios? And when they heard this of the judgment day, they were shook by the Spirit of God. Va a haber un día donde Dios juzgará todo ser humano. And there will be the day that God will judge all human beings. Todos aquellos que no creyeron en Jesucristo. And all those who did not believe in Christ. Y lo que ocurre es, Pablo le está diciendo, Félix, aunque tu nombre sea feliz, nunca vas a ser feliz en la vida que llevas, sino solo con Jesús. And so what Paul is saying to Felix, saying, even though your name means happiness, you will never
find that if you do not know Jesus. Pero ¿se recuerdan el patrón? ¿Se recuerdan el patrón? ¿Cuál era el patrón de Félix? ¿Cuál era el patrón? Mañana. So, but do you remember the habit of Felix? Well, tomorrow. Después. We'll leave it for later. ¿Cuántos van a hacer el llamado esta mañana para que usted reciba a Cristo? ¿Cuántos van a decir? Después. So how many are called right now? And you're going to say, no, I'll leave it for another day. Dicen que los que son cristianos hoy, porque de un porcentaje de jóvenes, de un 10%, dijeron en el momento, sí, Señor. There's a study shows that those who are Christian now, out of 110 received at that moment. No importa si tu nombre es Félix, feliz. Pero si usted muere sin Cristo, no hay felicidad. So it doesn't matter if your name means happiness. And if you die without Christ, there is none. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. The scripture says that today is the day of salvation. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. And don't leave for tomorrow what you can do today. De mañana yo no sé nada. Because tomorrow we do not know. Dicen que Félix tuvo una dificultad, que hubo una guerra, según la historia, y él se levantó contra los judíos. Los judíos mandaron a decir al mero gobernante de César y mandaron y le quitaron el puesto al gobernante. Por eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo capítulo. So in the following chapter, we see that Felix rises up against the people of the Jewish people, and they send cards to Caesarea to replace him. Voy terminando. Félix mandó a llamar a Pablo muchas veces. 2 años escuchando el evangelio de salvación y no se arrepintió. So Felix sent to call Paul many times, over 2 years of hearing the gospel, and he still did not repent. ¿Por qué? Porque tenía el patrón de decir, dígalo, ¿cuál es el patrón? Después. And you may ask why? Because he had the habit of saying, I'll do it later. Dice que un varón vino de un pueblo lejano para ganar oro y él se puso a pelear y a boxear para ganar y ganó mucho oro. So there's a saying of this man who came from far to find gold. Y lo que ocurre es que cuando él regresaba a su pueblo para ayudar a su pueblo, el barco comenzó a hundirse. And what happened that after finding gold, and when he wanted to return home to help his people, the boat began to sink. Y como tenía el oro amarrado, monedas de oro en su cintura, en la faja que llevaba, al caer al agua, se estaba hundiendo hacia abajo. And because he had the gold in his waistline tied up, when he fell in the water, he began to sink. Aunque era un hombre fuerte, no soltó la faja And en su even, cintura. and even being a strong man, he did not want to let that belt loose, Se ahogó. and he drowned. Hay muchos hoy, como Félix, feliz solo buscando lo material y nada de lo celestial. There are many today, just like Felix, only searching for the material and nothing of spiritual. Sin Cristo te vas a hundir. And without Christ, you will sink. Sea como Pedro esta mañana dijo, Señor, me ahogo, y el Señor va y lo ayuda. You must be like Paul this morning. Lord, I am sinking, and he will come and lift you up. Hay alguien esta mañana que Dios está tocando fuerte su mente y su corazón. Is there anybody here this morning that God is knocking on the door? Rompa el patrón esta mañana y diga sí al Señor. And break that pattern this morning and tell him yes. Número 2.
Los que han sido cristianos y de repente se han ahogado, se están ahogando en el mundo. Hoy, si llamas al Señor, Él te puede ayudar, te puede sacar a flote. And number 2, if you are a Christian and you find yourself sinking, today you can call upon Jesus Christ and He will lift you up. Número 3, si estás pasando por momentos difíciles, inocentemente, tenga una actitud positiva. And number 3, if you're passing through situations unjustly, you must have a positive attitude. Sea manso y sea reverente para defender tu fe. You must be meek and be able to defend the faith with order. Fortalezcase en el Señor como lo hizo Pablo. Strengthen yourself in the Lord. Cierren sus ojos. Let's close our eyes. El verso de esta mañana decía, a los que aman al Señor, todas las cosas les obra para bien. And the scripture today was, those who love Jesus, everything will work out for the good. Si el Señor te está diciendo que hoy, y usted está aquí y sabes que necesita a Jesús, levanta su mano. Hay alguien que el Señor le está diciendo, recíbame en tu vida. Hay alguien que reciba a Jesús, levanta su mano. And if the Lord is knocking on your door this morning and you want to receive Him, just lift up your hand. Número 2, hay alguien que dice, pastor, yo era cristiano, pero hoy el Señor me está diciendo, hay que volver. Levanta su mano. Hay alguien que se reconcilia con Dios esta mañana. Number 2, if you've already been a Christian and you feel that the Lord is calling you back, lift Cuidado up your hand. cuidado con el patrón de decir mañana. And be careful with the pattern to say tomorrow. Póngase sobre sus pies, por favor, para que oremos y seamos despedidos. Let's all please stand so that we may be dismissed. Gracias por salir este domingo. Ojalá que nos puede seguir visitando para que sigamos viendo qué es lo que ocurre con Pablo. Pasaron 2 años y nada de libertad, pero todo es el plan de Dios. I thank everyone for coming out and those who have tuned in as well. But we must be like Paul. Even though he was 2 years locked up, everything is planned by God. Cierren los ojos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Lord, we give you thanks for your word this morning. Gracias por usarnos a mí y el hermano Jaime esta mañana y todos los que están trabajando en tu casa hoy. And thank you for using me and Brother Jamie this morning and all those who are working for you. Y bendiga a todos los que van a estar viendo, Señor, este estudio hoy. We ask that you may bless those who are watching this service today and those present. Llévanos con bien a nuestros hogares. Carry us home safely. Amén. Amen.